Eclesiastés capítulo 9. Sabemos que el libro de Eclesiastés lo estamos abordando los viernes, pero este viernes tuvimos una pausa, amén. Pero vamos a continuar hoy, el próximo domingo ya continuamos con Éxodo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Versículo 8. Cuando lo tengan me dice un amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual la libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las bocas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Vamos a orar. Amado Señor, estamos aquí delante de tu presencia dándote gracias por tu misericordia, rogándote, Señor, que me ayudes, que me guíes a poder expresar tu palabra, Señor. Nos encontramos muy faltos, Señor, y necesitamos de ti. Te pido que me ayudes y que salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Este es el tema número 12, que como título es: un poco de necedad destruye lo que se edifica. Un poco, ¿verdad? Un poco de necedad destruye lo que se edifica. Hemos estado, hermano, estudiando este libro de Eclesiastés ya por algunas semanas, donde el énfasis de este libro es vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. La palabra vanidad es una palabra que quiere decir vacío, transitorio, vapor, insatisfactorio. Cuando nosotros vemos en la Biblia, amados hermanos, la repetición como Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tenga oído, oiga, santo, 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 vanidad de vanidades. La palabra del Señor, hermano, quiere enfatizar algo. En este caso, cuando leemos Eclesiastés y vemos que constantemente habla de la vanidad o vanidad de vanidades, entendemos que el predicador quiere, hermano, enfatizar algo. ¿Y qué es lo que quiere enfatizar él? Lo que quiere enfatizar es que
todo lo que hay en esta vida, todo es transitorio, todo es vapor, todo es insatisfactorio y todo es vacío si Dios no está en la vida de alguien. Este libro de Eclesiastés, a estas instancias de estos versículos que vamos a abordar el día de hoy, ya Salomón, hermano, ha dejado claro que la vida que llevamos es transitoria y que nada de lo que hay en este mundo sin Dios en nuestras vidas nos podrá a nosotros satisfacer. Eso Salomón ya lo ha dejado claro en los primeros 6 capítulos. Sin embargo, como Salomón ya ha dejado claro que la vida es corta, ahora desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, nos deja saber la importancia de vivir esta vida pasajera, esta vida corta en sabiduría. Usted lo va a mirar. Ya desde el capítulo 6 en adelante, Salomón empieza a hablar acerca de la sabiduría. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Es decir, como la vida es corta, Salomón dice, vive con sabiduría, vive en sabiduría. Y una de las cosas que él nombra es, teme a Dios. Hemos visto también que Salomón hace una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio que sabe cómo se tiene que conducir en todo lo que hace? Que sabe cuándo callar, que sabe cuándo actuar, que sabe cuándo esperar, que sabe cuándo avanzar, que sabe qué hacer en medio de la prueba, en medio de la crítica. ¿Quién como el sabio? ¿Qué dice Salomón? La vida es corta, por lo tanto, ¿quién como el sabio? Es decir, está diciendo Salomón, sé sabio en tu manera de conducirte en este mundo caído. Más adelante Salomón expone, hermano, que hay un suceso que nos va a ocurrir a todos. ¿A quiénes, hermanos? A todos. Tanto al que sacrifica como al que no. Tanto al saludable como al que no. Tanto al justo como al injusto. Tanto al viejo como al joven. ¿Qué va a ocurrir? Que un día nos vamos a enfrentar, si no viene el Señor antes, nos vamos a enfrentar con la muerte. Sin embargo, cuando llegue ese día, la pregunta es, ¿en qué condiciones nos va a encontrar, ya que todo está delante de Dios? ¿En qué condiciones? Cuando llegue ese día donde el Señor diga, no más, la pregunta es que sale a resurgir, ¿qué va a haber en nuestros corazones? Porque hay unas palabras que Salomón nombra en estos versos. Eso fue en la clase pasada. ¿Qué hay? Odio, amor, amistad o rechazo, pureza o impureza, limpio o sucio. Hermano, qué preocupante tendría que ser para nosotros que mientras estemos vivos, nuestro corazón esté limpio, pero si no está limpio, eso es preocupante. Y el Señor decida que esa persona se le termine el último día de su vida. Es decir, como Dios es el que decide cuándo va a ser el último suspiro que un día vamos a dar nosotros al examinar lo que ha venido diciendo Salomón, nos indica que nos pongamos a cuentas hoy, mientras estamos vivos, porque ¿qué? Porque es mejor que perro vivo que león muerto. Eso ya lo explicamos nosotros en la última clase. Amén, hermano. Así de que si hay algo en lo cual nos tenemos que poner a cuentas, ¿cuándo es hoy? Porque mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque es mejor que perro vivo que león muerto. Ahora, una vez que este pueblo ha de examinar qué hay en su corazón, una vez que este pueblo tiene la oportunidad de que se ponga a cuentas, una vez que este pueblo entiende que vivimos en un mundo caído y tenemos que andar en sabiduría, ahora Salomón, en estos versos que leímos, nos pide 4 cosas. Número 1, vive en santificación, ya que la mejor forma de terminar esta vida pasajera es precisamente eso, es estando en santificación. Número 2, disfruta tu familia. Número 3, cuidado con la necedad. Y número 4, cuidado cuando haya una pequeña necedad, porque una pequeña necedad
puede echar a perder todo. ¿Cómo podemos dividir estos versos? En el verso 8 Salomón nos hace un llamado a la santificación. Desde el verso 9 hasta el verso 11 Salomón nos dice que disfrutemos lo que Dios nos ha dado, pero en santidad. Desde el verso 13 hasta el verso 18 Salomón nos hace un llamado a no caer en necedad. Y desde el verso 1 al verso 5 del capítulo 10 Salomón nos dice que una pequeña necedad echa a perder todo lo que hemos hecho. Una pequeña necedad en ocasiones echa a perder muchas cosas que nosotros hemos hecho. Número 1, Salomón nos hace un llamado a la santificación. Verso 8. ¿Lo tiene? Dice, en todo tiempo, ¿cuándo, hermanos? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, en base a los contextos, a que vivan en sabiduría, a que la vida es corta, a que va a haber un mes, una semana, un día, una hora, un segundo, en que daremos el último suspiro. Salomón dice, cuando llegue ese momento, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hermano, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, solamente Dios lo sabe. Nosotros no sabemos en qué momento, hermano, vamos a dar el último suspiro, solamente Dios lo sabe. Y Salomón nos está exhortando y nos dice, bueno, como no sabemos cuándo, que en todo tiempo tus vestidos sean blancos y nunca, dice Salomón, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, las vestiduras blancas, hermanos, y el aceite era una simbología de alegría y gozo para el pueblo de Israel. Sin embargo, las vestiduras y el aceite en la palabra del Señor tienen que ver con santificación, con santidad, con limpieza, con gozo o con llenura del Espíritu Santo. Es decir, Salomón, en base a que Dios es el que decide en qué momento, hermano, vamos a dar el último suspiro en esta tierra, dice que en todo tiempo nos estemos santificando y nos mantengamos en comunión con el Señor. La palabra en todo tiempo habla de que no le demos cavidad a los deseos de la carne. Las vestiduras blancas las vemos, por ejemplo, en 2 Samuel 19:24, Esther 8:15, Apocalipsis 3:4, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 7:13, Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 7:15, Apocalipsis 19:8, Apocalipsis 19:14. Es decir, la palabra vestiduras blancas las vemos más en Apocalipsis que en otros libros. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos habla del final de los tiempos. La pregunta es, cuando venga el Señor, ¿cómo nos va a encontrar? Isaías 1:18 dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dice Salomón? En todo tiempo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La palabra ungüento sobre tu cabeza la vemos en Ruth 3:3, 2 Samuel 14:2, Daniel 10:3, Amós 6:6, Mateo 6:17 y Lucas 7:46. Dice, cuando leemos estos textos nos habla de gozo. Y nos dice Salomón que en todo tiempo. Pablo, hermano, en medio de una prisión, ¿qué tenía? Tenía gozo. Ya había crecido. Y había dejado las inmadureces que se viven en la vida cristiana. ¿Qué decía? Regocijaos en el Señor. Siempre os digo, regocijaos. ¿Qué dice Salomón? En todo tiempo. Y nunca falte. ¿Por qué? Porque si mañana es el último día de nuestra vida, si así Dios lo dispone, ¿cómo nos va a encontrar? A ver, hermanos.
No esperemos nada más los cultos, viernes y domingo, sino en todo tiempo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en todo tiempo. Amén. Número 2, Salomón desde el verso 9 hasta el verso 12 nos dice que disfrutemos lo que Dios nos ha dado ahora en santidad, porque ya habló de las vestiduras blancas y del ungüento. Verso 9, ¿lo tiene? Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuántos, hermanos? Todos los días. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay, que hermanos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, una vez que Salomón, hermano, nos deja saber que la vida que tenemos es corta y que llevamos con sabiduría y que en todo tiempo sean blancos nuestras vestimentas y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, ahora Salomón nos dice, ahora goza. Goza de la vida, disfruta de la vida. ¿Con quién? Con la mujer que amas. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que Dios, hermano, nos ha dado una esposa. Salomón está diciendo que Dios nos ha dado un regalo. Salomón está diciendo que disfrutes tu matrimonio, pero en santidad, porque ya habló de la santidad, ya habló de la sabiduría y cómo debemos de conducirnos. Salomón está diciendo que disfrutemos nuestro matrimonio. Salomón está diciendo que te alegres porque Dios ha tenido misericordia y te ha dado una ayuda idónea. ¿Qué dice Salomón, hermanos? Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida que te son dados debajo del sol. Si Salomón expone el privilegio que tenemos, que tengamos nosotros, hermanos, una esposa. No hay muchos amenes, pero eso es lo que dice Salomón. Es decir, en el contexto de lo que dice Salomón es, la vida es corta, por lo tanto, qué privilegio que tengas una esposa, un esposo, una familia, unos hijos, unos nietos, unos padres, unos abuelos, por lo tanto, goza. Ya que no creas, en el contexto de lo que viene diciendo Salomón, ya que no creas que siempre los vas a tener. ¿Usted no cree que siempre los va a tener? No, hermano. Es decir, no pensemos, o las hermanas no piensen que siempre van a tener a su esposo. O los hermanos no piensen que siempre van a tener a su esposa. O no pensemos que siempre vamos a tener nosotros a nuestros padres. Jóvenes, no piensen eso. Un día los padres se van a ir. Un día los padres van a morir. Un día los padres el Señor los va a mandar a traer. Por lo tanto, goza. Disfruta tu familia, ya que llegará un día en que van a partir. Hermano, nosotros tenemos una bendición. Su esposa es una bendición, su esposo es una bendición, sus hijos son una bendición, sus nietos son una bendición. Por lo tanto, goza. Repito, ¿en qué contexto Salomón le está diciendo? En el contexto que hoy puede ser el último día en que vivamos. Ejemplo, si mañana tu esposa te hace falta y decide el Señor llevársela, ¿qué harías? No me salgas con que me vuelvo a casar, me caso de nuevo. No, ¿qué harías? Si mañana tu esposo te hace falta y decide llevárselo, porque ese es el contexto de lo que ha venido hablando Salomón.
Ahí te vas a dar cuenta si de verdad lo valoraste, lo disfrutaste o apreciaste tu matrimonio en vida. Ahí te vas a dar cuenta. Hermano, no dé por sentado que su esposo siempre lo va a tener. Un día el Señor se lo va a llevar. Hermano, no dé por sentado que su esposa siempre la va a tener. Un día el Señor se la va a llevar. No den por sentado que siempre van a tener a sus padres. Un día el Señor se los va a llevar. No den por sentado que siempre van a tener a los granpas, a los abuelos. Un día el Señor se los va a llevar. Mas sin embargo, cuando eso suceda, es ahí cuando el cónyuge se va a dar cuenta cuán poco lo valoré o cuán poco la valoré. Ahí se va a dar cuenta. ¿Lo valoré mucho o lo valoré poco? ¿La valoré mucho o la valoré poco? ¿Fue de bendición a mi vida o fue de tropiezo a mi vida? ¿Fui de bendición a su vida o fui de tropiezo a su vida? ¿Fue ayuda idónea a su vida o fue ayuda demonia a su vida? Hermano, ahí se va a dar cuenta uno. Eso es lo que está hablando Salomón. Goza con tu esposa. Valórala, valóralo. No des por sentado que siempre lo vas a tener. No des por sentado por eso. Porque un día el Señor va a decir hasta aquí. Y ahí nos vamos a dar cuenta si de verdad, tanto el hombre como la mujer, tanto el esposo como la esposa, valoró. Porque cuando venga ese tiempo ya no va a haber obra ni sabiduría. Ya no va a decir, ay, cómo quisiera yo haberle hecho. No, demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Qué dice Salomón? Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, con que te son dados debajo del sol. Qué bendición, hermano, que tu esposo a la hora que te levantes, mi hermana, te dé un beso todos los días, aun cuando la hermana no se parece cuando se arregla. Y viceversa. Salomón dice, goza, disfruta de tu familia. Amén. Se dice que un soldado se alistó para la guerra voluntariamente porque no gozaba de su matrimonio. Fíjese bien. Se dice que un soldado se alistó para la guerra voluntariamente porque no gozaba de su matrimonio, y estando en la guerra su esposa le mandó una carta, a lo que este soldado respondió, déjame pelear esta guerra en paz. ¿Qué estaba diciendo este soldado? Lo que estaba diciendo es, prefiero pelear una guerra secular, una guerra por mi país, que estar en casa con mi esposa. Fíjese qué duro. ¿Y qué dice Salomón? Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad. En el contexto, ¿por qué? Porque hoy puede ser el último día, mañana puede ser el último día. Y cuando sea el último día, ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto yo valoré a mi esposa, o tú, hermana, qué tanto tú valoraste a tu esposo. ¿Por qué Salomón dice goza de la vida con la mujer que ama? Respuesta, porque la vida es corta. Es corta. Si como todos los días en que vivimos estamos expuestos, hermanos, de verdad que sí, todos los días estamos expuestos a que sea el último día. Usted no dé por sentado que la semana que viene va a ser esto, o el mes que viene va a ser lo otro. Gloria a Dios que hace planes, pero usted no dé por sentado que así va a suceder. Solamente Dios sabe si va a suceder o no. Si como todos los días en que vivimos estamos expuestos a que cada día o mañana puede ser el último día de nuestra vida, Salomón dice, sé sabio, santifícate, disfruta de tu familia, ya que cuando llegue ese día ya no va a haber obra, ni ciencia, ni sabiduría, y nos puede pasar lo que le pasa a los ligeros en la carrera,
nos puede pasar lo que le pasa a los fuertes en la guerra, nos puede pasar lo que le pasa a los prudentes en la riqueza, nos puede pasar lo que le pasa a los peces en la red, o nos puede pasar lo que le pasa a las aves cuando se enredan en el lazo. Es lo que vamos a nombrar más adelante. Por lo tanto, goza de tu familia. Ya que cuando llegue ese día, el día de la muerte, ya no hay obra, ya no le podrás demostrar lo mucho que la valoras o lo mucho que lo valoras. Verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Amén. Ya no va a haber. Verso 11. Me volví y vi debajo del sol que esto no es de los ligeros, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Verso 12. Porque el hombre tampoco, ¿qué dice, hermano? Conoce su tiempo. El hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazadas los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Qué dice Salomón? Como la vida es corta, sé sabio, santifícate y disfruta de tu familia que hoy tienes, ya que no es de los ligeros la carrera. Es decir, un ligero puede decir, ganaré la carrera, pero si se enferma un día antes y muere, nunca la comenzó. Un fuerte puede decir, ganaré esta carrera y volveré triunfante, pero si en la guerra lo hieren y muere. Un prudente puede decir, con este negocio me haré más rico, pero si Dios manda hambre y escasez, no hubo negocio ni se hizo rico. Por lo tanto, Salomón, para dejarnos saber que nosotros no somos los que tenemos el control de nuestras vidas, pone de ejemplo que nosotros, no sabiendo cuándo vamos a enfrentar la muerte, porque no sabemos, somos como los peces que son presos en la red y las aves que se enredan en el lazo. Salomón dice en el verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. ¿Quién conoce su tiempo? ¿Quién sabe cuántos días va a vivir, hermanos? Nadie. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son los hijos de los hombres en tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo, nosotros no tenemos control de nuestra vida. Dios decide cuándo y cómo. Nuestra vida, nuestros días están en las manos de Dios. Por lo tanto, está diciendo Salomón, no confíes en tu habilidad, como aquel ligero que corre la carrera. No confíes en tu fuerza como aquel que va a la guerra. No confíes en tu salud. No confíes en que tienes el sartén por el mango. No. ¿Por qué? Porque la carrera no es de los ligeros. La guerra no es de los fuertes. El favor de Dios no es de los elocuentes, sino que todo es por la gracia de Dios. Y un día, hermano, nos va a pasar como los peces que caen en la mala red o a las aves que se enredan en el lazo. Así nos va a pasar un día. Así como los peces que caen en la red o como las aves, hermanos, que se enredan en el lazo. Si Salomón, para explicar que no tenemos control de nada, ya que nuestros días están en las manos de Dios, Salomón pone de ejemplo a los peces y a las aves, donde dice que de la misma manera cuando el pescador tira la red, los peces antes de caer en la red, ellos no sabían que ese sería el último día de sus vidas y acabarían fritos en un sartén con salsa picante. Los peces pensaban que ese día iban a comer muchas lombrices.
pero acabaron siendo comidos en un caldo 7 mares porque cayeron en la red. De la misma forma, dice Salomón, las aves que se enredan en el lazo. Las aves que son cazadas un día pensaban que iban a volar alto, un día pensaban que iban a ir por los aires, un día pensaban que iban a conquistar los aires. Conquista, esos mensajes, ¿verdad? Un día pensaban que iban a comer, un día pensaban que podían alcanzar los aires y fueron cazadas. Fueron cazadas. Dice Salomón, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así es. Así es. Es decir, así viene la muerte, como los peces que son atrapados en la mala red, o las aves que son enredadas con el lazo donde son cazadas. Por lo tanto, dice Salomón, sé sabio, por lo tanto, en todo tiempo sean tus vestiduras blancas, por lo tanto, disfruta tu familia. Porque nos puede pasar como esos peces, o nos puede pasar como esas aves, que pensaban que esas aves iban a volar alto y fueron cazadas. Amén, hermanos. Ahora, desde el verso 13 hasta el verso 18, Salomón nos hace un llamado a no caer en necedad. Mira lo que dice. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Verso 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ellas. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y la levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre, mira lo que dice, sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es decir, Salomón, hermano, una vez que nos hace un llamado a la santificación, cuando dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza, una vez que nos dice goza en tu matrimonio, en santidad, en santificación, porque no sabemos nosotros, hermanos, cuándo nosotros vamos a partir. Repito y pone de ejemplo a los peces y a las aves. Ahora en estos versos, hermanos, del 3 al 18 nos hace un llamado a no caer en necedad, porque a veces caemos en necedad, ¿cierto o no? Y Salomón, después de mostrar que la vida es corta, después de mostrar que seamos sabios en este mundo caído, después de mostrar que en todo tiempo sean nuestras vestiduras blancas, y después de exhortarnos a que disfrutemos nuestra familia, que todo eso tiene que ver, hermano, con la sabiduría de Dios, ahora nos dice, ahora cuidado con la necedad. Cuidado con la necedad en la que podemos caer, y nos pone de ejemplo una ilustración de un rey que asedia una ciudad, pero en esa ciudad hay un hombre pobre, y este hombre pobre libró a esa ciudad con su sabiduría, y después este hombre pobre es rechazado. Mire qué tremendo, es rechazado. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un rey grande y la asedia y levanta contra ella baluarte. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y Salomón ahora en estos versos ve en cierta manera, hermano, la condición del pueblo. ¿Qué condición? Que el pueblo, aunque tiene oídos, ha escuchado la predicación, actúa en ocasiones como si no la escuchara. ¿Qué predicación ha escuchado este pueblo que está enseñando Salomón? Que todo es vanidad, que sin Dios
Nada nos puede satisfacer que seamos sabios, que se santifiquen, que disfruten a su familia, que la vida es corta. Mas sin embargo, a pesar de que han escuchado la palabra, viven como si no la escucharan. Hermano, y no estamos muy lejos nosotros de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Salomón, al poner como ejemplo a este rey grande que asedia a esa pequeña ciudad, y que esa pequeña ciudad fue librada con sabiduría por un hombre pobre, y ese hombre pobre después fue menospreciado. Con esto entendemos que la iglesia no está muy lejos de parecerse a ese pueblo. Algunos comentaristas interpretan que ese hombre pobre, hermano, haciendo una alegoría, es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre, hablando de la condición de hombre, y siendo pobre, con su sabiduría nos libró. Pero una vez que nos libró, menospreciamos su palabra. Menospreciamos su palabra. ¿Por qué? Porque en ocasiones, hermano, no es la palabra que nos está dirigiendo cuando tomamos decisiones. En ocasiones no es la palabra que nos está dirigiendo cuando tomamos decisiones, sino mi opinión o la opinión de los demás. Y cuando hacemos eso, comenzamos a hablar como necios, comenzamos a actuar como necios, comenzamos a caminar como necios, viviendo en este mundo de necios. ¿Recuerda el mensaje del viernes? El Evangelio según yo. Repito, Salomón hace una ilustración de un rey que tiene poder, dominio, y ese rey poderoso está atacando una ciudad pequeña. En esa ciudad pequeña hay un hombre pobre, pero este hombre pobre es sabio. Este hombre pobre, siendo sabio, libró a esa ciudad con su sabiduría. Es decir, este hombre pobre gana esa batalla con su sabiduría. Mas sin embargo, el pueblo de aquel hombre pobre con el cual se encontraba, en vez de alabarle, en vez de reconocerle, en vez de ser agradecido que este pobre venció a aquel rey con su sabiduría y libró a este pequeño pueblo, se olvidó de ese hombre. Hermano, nadie se acordaba de ese hombre. Nadie se acordaba de ese hombre. Y a veces en la toma de nuestras decisiones se nos borra la Biblia de la mente. No nos acordamos lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 15: se halla en ella un hombre pobre sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Qué vemos aquí? Vemos que nadie le dio gracias. Esta gente se olvidó que este pobre con su sabiduría los libró. Olvidaron a este hombre, olvidaron su sabiduría, despreciaron su sabiduría, y en vez de agradecer o aprender, lo despreciaron. Es decir, en vez de reconocer lo que este hombre hizo, se hicieron necios olvidando cómo este hombre los libró. Hermano, así somos tú y yo en ocasiones. Así es la iglesia en ocasiones. En ocasiones rechazamos la sabiduría de aquel hombre que nos libró. Decimos, Cristo me liberó. Si Cristo me liberó, amén, aleluya. Pero en ocasiones rechazamos su palabra. Así pasa a veces. Pastor, ¿cómo es que la rechazamos? La rechazamos por el yo pienso, el yo me imagino. Él es a mi modo, el yo hago las cosas a mi manera. Repito, este hombre, algunos comentaristas interpretan que es una alegoría de Cristo, ya que Cristo se hizo pobre. Y una vez que se hizo pobre, nos liberó, y nos liberó del mayor conflicto que tú y yo teníamos. Tú y yo teníamos un conflicto muy grande. Pero una vez que nos liberó de ese gran conflicto que teníamos, muchas veces nos olvidamos de ese hombre. Haciendo, actuando, hablando, conduciéndonos como si no nos hubiera liberado de ese gran conflicto que teníamos. Bueno, la palabra dice esto, pero yo pienso que es así. La palabra dice esto, pero no, eso es muy extremo. No, yo creo que es así. Gloria a Dios porque me liberó. Pero a veces la palabra decimos, no, esto es muy duro, ¿no? ¿Cómo?
¿Qué vemos aquí? Vemos que esta ciudad rechazó al sabio. Vemos que esta pequeña ciudad fue liberada, no se acuerda de ese hombre sabio, es decir, aceptan la sabiduría de aquel hombre pobre, pero después a él lo rechazan. Sí, yo sé que me liberó, pero yo voy a hacer lo que yo pienso. Sí, yo sé que me liberó, pero yo voy a actuar como yo creo. Sí, yo sé que me liberó, pero yo decido qué hacer con mi vida. No estamos muy lejos de ese pueblo. Este pueblo aceptó lo que este hombre hizo, pero rechazó la sabiduría con que este hombre los liberó. Y en ocasiones hacemos lo mismo. Si el Señor me liberó, pero su palabra en ocasiones la hacemos a un lado. Hermano, este hombre no era visto como algo atractivo. Y pregunta, ¿el evangelio es atractivo, hermano? ¿El evangelio es atractivo? ¿Qué atractivo va a haber que usted es llamado al sufrimiento? ¿Qué atractivo va a haber eso? ¿Verdad, hermanos? ¿Estamos realmente ejerciendo la sabiduría de Dios? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, hermano. ¿Por qué? Porque constantemente escuchamos la voz del mundo, la voz de Dios. Cuando llegó el COVID, ¿se acuerda, hermano? Tantas cosas que escuchamos, ¿verdad? Todos eran sabios, ¿verdad? Todos sabían cómo el COVID se sanaba. Pero ¿qué dice el Señor? Y ya para terminar, desde el verso 1 hasta el verso 5, Salomón nos dice que una pequeña necedad echa a perder todo lo que hacemos. Una pequeña necedad. Dice, ¿lo tiene? Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si ya Salomón ha enfatizado que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, ya Salomón enfatizó, disfruta de tu matrimonio, ya Salomón enfatizó, la vida es corta. Por lo tanto, Salomón en estos versos dice, ahora cuidado que no caigamos en una pequeña necedad, ya que esa pequeña necedad puede echar a perder tu vida espiritual, tu matrimonio o tu relación con Dios. Una pequeña necedad. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así dice Salomón, una pequeña locura. ¿Qué significa necedad? Aquel que es estimado como sabio y honorable. En el tiempo, hermano, que Salomón escribe esto, el perfume era algo costoso, El perfume era algo que no todos podían tener. Ahorita ya todos tienen perfume, ¿verdad? Hasta imitación y todos tienen perfume, todos pueden tener desodorante. En ese tiempo no. Un perfume en ese tiempo era de alto costo y era propenso a dañarse cuando una pequeña mosca se le pegaba. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es que una pequeña insensatez en la que caigamos echa a perder algo valioso que Dios te ha dado. Una pequeña insensatez daña. Una pequeña insensatez daña mi vida espiritual, daña tu matrimonio, daña tu familia, daña tu relación con Dios. Una pequeña insensatez haciendo un mal comentario daña. Puede dañar la vida espiritual de algo, por lo tanto, sé sabio. Por lo tanto, en todo tiempo tus vestiduras sean blancas. Hay una versión que habla de la sopa, una sopa en la mosca. ¿Qué se come una sopa con una mosca ahí, hermanos? Usted puede tener, hermano, un plato carísimo, pero si le cae una mosca, ¿quién se la come? Bueno, a menos que diga, vea, lo que no mata engorda. O de algo me voy a morir y para adentro me la como. Allá en México me acuerdo que decía, no, lo que no mata engorda y cómetelo. O de algo me voy a morir. La mosca puede dañar el mejor plato. Lo mismo está diciendo Salomón, que si tú siendo una persona con sabiduría, una pequeña mala actitud necia, echa a perder muchas cosas.
Algo pequeño en el matrimonio, pequeñito. Ya está el necio discutiendo, y luego viene la necia, porque no actúa con sabiduría, ya están los dos necios. Y el matrimonio necio. Por algo pequeño. Mira, hermano, tú puedes ser un excelente predicador, tú puedes ser un excelente pastor o alguien que predica la palabra, pero una pequeña insensatez, un descuido, ya sea que caiga en adulterio, un texto que le mande a alguien, echa a perder años de ministerio. Echa a perder años de matrimonio y echa a perder años de ministerio. Una pequeña insensatez. Tú te puedes preparar en teología, a gloria a Dios, en aprender las herramientas para poder exponer la palabra. Gloria a Dios, puede dar los mejores sermones, gloria a Dios. Y pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años, ser un excelente predicador, gloria a Dios, para la gloria de Dios, pero una pequeña insensatez de ese predicador echa a perder, tira por los suelos años de ministerio, años de matrimonio, lo tira por el suelo. Pregunta, ¿de qué se van a acordar de ese pastor? ¿De sus predicaciones? No, mi hermano, no. Esto es aplicable para todo, como exponen algunos comentaristas. Alguien puede ser el mejor gobernante, pero una mala acción echa a perder todo. ¿Cierto o no? ¿Usted se acuerda, hermano, de Bill Clinton? A ver, ¿por qué se acuerda de Bill Clinton usted? ¿Por qué se acuerda? Por Mónica. ¿O qué le viene a la mente cuando digo Bill Clinton? ¿Qué le viene a la mente? Mónica. Mire, pero hay gente que nada sabe que hizo Clinton y lo único que sabe es, estuvo con Mónica. Ese presidente pudo haber hecho cosas buenas, pero nadie se acuerda de eso. ¿De qué se acuerdan? Clinton, Mónica. El que estuvo con Mónica. Mónica Lewinsky. No, hermano, pero mira lo que hizo Clinton en su presidencia. 8 años estuvo, creo. A ver, ¿quién se acuerda de algo que hizo Clinton? En 8 años. No, mira, hermano, pero mira lo que hizo Clinton aquí, allá. Yo nada más me acuerdo que estuvo con Mónica. ¿De qué se acuerdan, hermano? De la insensatez, de lo que hizo. ¿Qué dice Salomón? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así dice Salomón, una pequeña locura. Y lo que dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Al parecer Salomón habla de alguien que al parecer es sabio y honorable, pero se descuidó e hizo una pequeña locura y echó a perder todo lo que había avanzado. Una pequeña locura, a veces por cosas insignificantes echamos a perder relaciones, por cosas que no valen la pena, por cosas pequeñas, peleamos, discutimos, no solamente en la iglesia, sino dentro del matrimonio, por cosas pequeñas, echamos a perder tantas cosas. Por cosas insignificantes, hermano, en ocasiones los matrimonios llegan al furor. Por cosas muy pequeñas. Amén. Vamos a continuar el próximo viernes. También póngase de pie, hermano.